Buenas noches, feliz semana. Estamos contentos de poder comenzar esta semana aquí, en esta semana de trabajo, porque ya la semana comenzó, ¿verdad? El sábado en la noche, pero estamos felices de poder estar aquí para compartir la poderosa palabra de Dios. Y así como estaba diciendo el pastor, lleva como título esta semana, ¿cómo? A ver si me ayudan. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo de hoy es para el corazón roto o quebrantado. Realmente cuando nosotros estamos contemplando las circunstancias de este mundo, podemos ver que hay muchas razones para que una persona pueda tener un corazón quebrantado. Tantas cosas que pasan tanto en nuestra vida diaria, personal, como también de familia y al igual en la iglesia. Muchas situaciones que llegan y pueden fácilmente hacer que tengamos dolor en nuestro corazón. Y el dolor es algo que nos puede cegar en muchas ocasiones, porque nos puede hacer no ver más allá de las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay promesas poderosas en la palabra de Dios que existen allí simplemente para animarnos a seguir caminando. Muchas veces podemos sentir, como estaba mencionando el sábado, que no podemos más, que hasta aquí vamos a llegar porque la lucha ha sido muy difícil. Pero en todo momento Dios ha demostrado en su palabra, tanto con los patriarcas, con los profetas, al igual con los apóstoles y todos aquellos que se acercaron a Él, que Él está ahí para asistirnos, para ayudarnos. Un ejemplo poderoso que tenemos de lo que Él puede hacer y lo que hace es el caso del pueblo de Israel. Estaban en el desierto. Le pregunto, ¿en algún momento dado Dios abandonó al pueblo de Israel en el desierto? Al contrario, fueron ellos, ¿verdad?, que tomaban la decisión de adorar a otros dioses, de mezclarse con otros pueblos, y ellos eran los que se alejaban de Dios. Pero cuando llegaban a Dios con el corazón quebrantado, el corazón roto, diciéndole, ayúdanos, danos fuerza, necesitamos de ti, necesitamos de tu intervención, ¿qué hacía Dios? ¿Los rechazaba? No, en ningún momento dado los rechazó. Y el Salmo 147 dice lo siguiente: Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué hace? Son dos cosas bien importantes: la sanidad y vendar. Porque imagínese usted que usted tenga una herida y no se sane ni se venda esa herida. ¿Cómo va a sanar? ¿Será posible que sane? Estará expuesta a tantas bacterias y enfermedades que puedan llegar. Sin embargo, aquí el salmista está diciendo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es palabra de Dios. Ese es Dios hablando a través del salmista, dejándonos saber que en ningún momento dado, cuando tú llegues a Dios con el corazón quebrantado, Él no va a atenderte. Porque aquí está diciendo claramente, Él sana a los quebrantados de corazón. Así que si tú tienes el corazón quebrantado, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Sanarte. Él quiere sanarte, quiere vendar tus heridas. Y qué bueno que Dios siempre saca tiempo para hacernos felices y para ayudarnos. Porque en esta vida hay situaciones sumamente difíciles que nos pueden llevar a pensar en muchas cosas, sobre todo en el dolor. En el dolor. Y cuando nosotros miramos y hablamos acerca del dolor, podemos hablar acerca del dolor emocional, porque es parte de la vida. Cuando una persona se separa de otra por alguna razón, un divorcio, cuando, por ejemplo, un ser querido fallece, ese dolor es fuerte. Y más cuando no se espera. No hace mucho, hace como 2 meses, estaba por ir a ver a una hermana que estaba en el hospital. Y cuando voy a ir, recibo la llamada que había fallecido. Y no podía entenderlo porque ella estuvo el sábado por la noche y ya el domingo en la mañana había fallecido. De repente, su hija y su hijo estaban hasta se sentían desamparados porque mamá era todo. Y ahora de momento está descansando. Y para ellos no fue fácil aceptar esa situación, pero algo precioso escuché de los labios de la hija, que dijo, yo sé que mami se levantará. Esas son palabras que están en la Biblia. Porque Jesús se lo dijo a Marta y a María, ¿verdad?
tu hermano se levantará. Y cuando nosotros como pastores, y gracias pastor Aquino por darme la oportunidad de estar aquí, cuando nosotros como pastores ungimos a alguien, en Santiago capítulo 5 dice, Él sanará al enfermo y perdonará sus pecados y lo levantará. Así que Dios no solamente está hablando del presente, sino también está hablando del futuro. Y todos esperamos ese futuro de una manera gloriosa. También no importa quién seas o dónde estés, ¿qué es lo que pasa? El dolor no discrimina. El dolor va a llegar. Lamentablemente es parte de lo que pasa en este mundo. Que muy bien estamos felices y de momento pasa una situación que trae preocupación, trae dolor y trae llanto. Pero en todo ese proceso, Dios está repitiendo el Salmo 147.3. ¿Cómo dice el Salmo 147.3? Yo quiero que usted se lo memorice, si es posible, antes que terminemos esta noche, porque es un versículo corto. ¿Cómo dice ahí? Él sana, lea conmigo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios por eso. Y saben, millones de personas intentan llenar ese vacío que ellos pueden sentir con distracciones como el trabajo, el entretenimiento, las redes sociales, incluso relaciones superficiales, porque lo que están buscando de alguna forma u otra es salir de ese dolor. Y muchas veces podemos ver a jóvenes cuando por alguna razón su pareja los dejó, ellos buscan una manera de tener una relación con otra persona lo más rápido posible porque quieren olvidar lo que ha pasado o quieren salir de ese dolor. Pero realmente es que por más que estén con otra persona tratando de conocerla, siempre la memoria, ¿qué va a hacer? Le va a traer los pensamientos que tienen que ver con aquellos con quienes estuvieron. Pero el dolor, no importa dónde estemos o cómo estemos, tarde o temprano, ¿qué pasa? Nos alcanza. Pregúntele a Adán y Eva. En el libro de Génesis, Adán y Eva estaban viviendo en un paraíso, hermano querido. Todo bien. De momento caen en el pecado y no muy bien caen en el pecado. Sus hijos nacen y ¿qué llega a ellos? Además del dolor de la caída, ahora llega el dolor de la muerte. Sumamente difícil. Apenas empezando a vivir, Adán y Eva pierden a uno de sus hijos. Difícil cosa es. Hay una historia que escuché que me impresionó muchísimo. Este joven, Pedro, estaba lleno de sueños y planes. De hecho, trabajaba hasta para el gobierno, como uno de los agentes más importantes del gobierno en otro país. No estamos hablando de Puerto Rico ni de Estados Unidos. Estaba trabajando para el gobierno como aquella mano derecha en la seguridad de aquellos que estaban al frente. Y él recuerda, me estaba contando, que cuando joven recibió la noticia de que su papá en la madrugada había tenido un accidente, un aparatoso accidente. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues su papá iba con su compañero, con su amigo, manejando hacia el otro estado para trabajar, cuando su amigo se durmió y lamentablemente cuando despierta ya lo que está viendo de frente es un camión. Así que decide esquivar, pero él esquivó para el lado contrario. O sea, él estaba manejando, así que él esquivó a favor de él. Y lamentablemente, la parte donde estaba el papá de este joven Pedro cayó debajo del camión a más de 60 millas por hora. Así que él murió instantáneamente, así se lo dijo el médico. Tu papá falleció en el momento del impacto. Él estaba destruido, apenas 15 años, empezando a vivir. Y ahora aquel a quien él amaba no estaba presente. Pero él me dijo algo, pastor, bien impresionante. Él me dijo, en un lugar privado, a esa edad, tuve una conversación con Dios. Y le dije a Dios, Dios, yo no tengo padre terrenal, pero sí tengo un padre celestial, y ese eres tú.
Y yo quiero que de ahora en adelante tú seas mi Padre, tanto celestial como terrenal. No sé cómo te la vas a manejar, pero sé que tú puedes hacerlo. Confío en ti y de ahora en este momento te declaro mi Padre. La vida de ese joven cambió, porque en el dolor pudo encontrar un refugio. Y es el mismo refugio que todos podemos tener. El Salmo 147:3 nos dice lo siguiente: Dios no solo observa nuestro sufrimiento, porque Él está pendiente a eso, pero Él no se queda ahí mirando como a veces nosotros podemos hacer o el ser humano hace cuando ve a otro en necesidad. Una de las cosas que me impresionaban cuando vivía en la ciudad de Nueva York era que alguien estaba en necesidad porque le estaban dando un asalto o algo estaba pasando y la gente se quedaba quieto mirando. Nadie se movía, nadie se compadecía. Y yo no entendía eso, hasta que después de los 18 años entendía que nadie quería involucrarse porque no quería tener problemas con la persona ni con aquel que estaba haciendo daño. Así que ellos se quedaban a la distancia. Y lo único que podían hacer era llamar al 911. Pero Dios no actúa de esa forma. Si tú miras hacia atrás en tu vida, vas a encontrar que de alguna forma u otra, cuando clamaste, Dios obró. Y quizás no lo viste en el momento, pero Dios no solamente observa tu sufrimiento, toma medidas para curar y sanar tu quebrantado corazón. Y es maravilloso eso, porque no estamos hablando solamente de un Dios que está allá en el tercer cielo. Estamos hablando de un Dios que está cerca de mí, cerca de ti. Y en tu necesidad o situación, Él está más que disponible para obrar contigo. El Señor promete, según el Salmo 147:3, sanar a los quebrantados de corazón. Y promete vendar sus heridas. ¿Usted sabe lo que es una promesa? ¿Cuántos saben lo que es una promesa? ¿Cuántos han hecho una promesa? Solamente 3 han hecho una promesa aquí. Oye, pues ustedes pues no tienen compromiso, ¿será? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero hemos hecho muchísimas, yo creo, ¿verdad que sí? Mire, yo recuerdo que en Nueva York, cuando yo me criaba, mi sobrino más pequeño estaba viviendo con mis padres por un tiempito en lo que sus padres conseguían trabajo y se establecían. Y recuerdo que salía a trabajar con mi papá. Y mi sobrino, que apenas tenía 3 años, me hizo prometerle que le trajera un regalito. Y yo le dije que le iba a traer una super bola. No sé si saben lo que es eso, los que tienen mi edad un poquito más saben lo que es un Super Bowl. No es el deporte de NFL. Es una bola que usted la tiraba y rebotaba tanto que usted tenía que coger detrás de ella cuando la tiraba porque era que se movía demasiado. Así que yo salí a las 6:30 de la mañana a trabajar con mi papá, que él trabajaba en bienes raíces y reconstruía casas para revender. Y yo ese verano trabajaba con él para reconstruir y trabajar en las casas y así él poder tener un ingreso adicional. Óigame, cuando llegué a casa por la tarde, antes de llegar me acordé que le había hecho una promesa al sobrino. Y paré en una farmacia. Porque antes se vendían en las maquinitas. Usted sabía que había maquinitas, ¿verdad? Oye, le estoy trayendo buenos recuerdos a ustedes. ¿Cuánto usaron las maquinitas? O ustedes o sus hermanitos o sus sobrinos, ¿verdad? Siempre querían algo de allí. Y en esas maquinitas usted echaba la peseta. En algunos casos dependía lo que había. Eran 2 pesetas, 25 centavos, ¿verdad? 50 centavos. Y usted le daba vueltita y bajaba el premio. O lo que usted estaba buscando. Y me salió una bolita roja, preciosa. Cuando llegué a casa, que era un apartamento que mis padres tenían, ¿qué usted cree que fue lo primero que hizo mi sobrino? Preguntar por la bolita. Él no me saludó, pero él vino corriendo con una sonrisa. Vino corriendo donde mí porque él entendía que tío iba a cumplir su promesa. Y qué bueno fue que la cumplí, porque cuando metí la mano en el bolsillo, la saqué,
rápido empezaron a tirar esa bola. Ya yo tenía miedo que iba a romper una vajilla de las de mami o algo, porque él empezó a tirarla por toda la casa para que rebotara del piso y las paredes. Pero estaba feliz. No le fallé. Pero ¿qué hubiese pasado si lo hubiese fallado? Su rostro no hubiese sido el mismo. Hubiese estado enojado, frustrado y quizás siendo así como muchos hacen hoy en día. Pero en ese momento fue todo lo contrario. Y sabes, cuando vamos a Cristo Jesús, Él trabaja de la misma forma. De hecho, yo quiero que usted entienda algo bien importante. Antes que usted vaya a Jesús, ya Él está planificando qué promesa hará una realidad en tu vida. ¿Cómo fue que dije? ¿Qué promesa hará una realidad en tu vida? Antes que clames. Porque eso es lo que dice Jeremías 29:11, ¿no es lo que dice? Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Así que cuando nos encontramos en una situación de desesperación, Jesús nos escucha, el Padre nos escucha, el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones, pero ya hay una respuesta planificada para nosotros. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es posible eso? Bueno, pregúntele a la mujer samaritana, pregúntele a Zaqueo, pregúntele a los apóstoles, pregúntele a Pedro. Pedro chasqueado por lo que había hecho y ya Jesús estaba llegando a donde decirle, apacienta mi oveja. Y esa es la realidad, porque Jesús cuando llegó a esta tierra era el mejor cumplimiento de esa promesa. Usted va a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en cada uno de ellos, ¿qué está presentando allí? A un Jesús que sana al quebrantado del corazón. Miren el caso del paralítico, que trajeron los 4 amigos y lo bajaron por el techo. No sé si usted ha entendido la historia de ese hombre, pero ese hombre estaba frustrado y en su corazón estaba avergonzado porque su pecado lo había llevado a esa enfermedad. Y cuando sus amigos escuchan su necesidad y su deseo de encontrarse con Cristo Jesús y lo llevan y hacen lo imposible a su petición para que él vea al Maestro, ¿qué es lo primero que le dice Jesús? El hombre está pensando en su pecado, está pensando en su condición. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesús cuando él llega? Tus pecados te son perdonados. ¿Usted entiende ahora lo que le dije ahorita? Antes de tú pedir, ya la promesa está planificada. Y ese hombre necesitaba la sanidad del corazón, de la conciencia. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilloso! Fíjese el leproso. Y estoy avanzando. El leproso llega a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, sí quiero. Eso es emocionante, hermano querido. Porque Jesús no conocía al hombre para ellos, ¿verdad? Era un leproso. ¿Usted sabe lo que era un leproso en aquel tiempo? Inmundo. Había que abrirle el camino. Y lo interesante de Jesús dice, sí quiero que seas limpio. Y pone su mano sobre un leproso. Jesús no pensó que si se le iba a pegar la lepra. Pensó en sanar el quebrantado del corazón. Pensó en vendar sus heridas. Y prácticamente lo que está haciendo con poner sus manos sobre él es abrazarlo y decirle, hijo mío, estoy aquí, te estaba esperando. Qué bueno que te atreviste a cruzar la multitud y llegar hasta mí. Hoy te declaro libre. Ya no tendrás más dolor. Ya no sufrirás por la lepra. Serás libre. ¿Qué nos dice la palabra que le pasó a ese leproso? Se empeoró. Sano.
Entonces yo hago un paréntesis aquí y te pregunto, ¿qué es lo que tiene tu corazón herido y quebrantado? ¿Por qué estás roto? ¿Qué es lo que te ha preocupado? ¿Cuál es la situación que has pasado? Sea con Dios, sea con un familiar, sea con un amigo. Lo único que Jesús está diciendo es, yo puedo sanar tu corazón y vendar tus heridas. Dos cosas bien sencillas, bien sencillas. A veces cuando nos sanan las heridas, duele, ¿cierto? ¿Cuántos le han sanado una herida ahí? En los tiempos nosotros, atrás, un poquito atrás, ¿verdad? Nos echaban alcohol en las heridas. Uf, uno nunca más se olvidaba de esa herida. Si fuera que se peló las rodillas, los codos, lo que fuera, usted nunca se va a olvidar de que se lastimó, porque lo primero que usaban para sanar la herida era el alcohol y después venía el yodo. ¿Se acuerdan del yodo? La tinta esa violeta o color marrón que mami y abuela nos ponían en la herida. Y estoy tocándome el codo porque me recuerdo que una vez iba corriendo bicicleta en la ciudad de Nueva York, cerca de mi casa, y un muchacho quiso quitarme la bicicleta, porque eso era común allá. Me gusta eso, dámelo que me lo llevo. Y yo empecé a pedalear lo más fuerte que pude y cuando estoy mirándolo a ver si él me está siguiendo, tomé la acera, el lomo de la acera y volé por encima de la bicicleta y como estoy mirando así, paré con el codo en el cemento. Y yo del susto me monté en la bicicleta y salí corriendo y sin darme cuenta ya yo tenía la camisa toda ensangrentada y el pantalón. Cuando llegué a casa, mi viejita se asustó. Pensó que me había pasado algo en el costado o algo y era que el codo estaba sangrando a todo lo que da porque me había llevado un buen pedazo de piel. Y cuando me echaron alcohol, mi hermano, pero ¿sabes qué? Sanó la herida. Y Jesús no necesariamente usa alcohol, pero Él usa el amor para sanar nuestras heridas. Y lo hace de una forma maravillosa. Miren el caso para que usted entienda lo maravilloso que es Jesús en Lucas 7, 11 al 17. ¿Puede acompañarme con su Biblia allí? Lucas 7, 11 al 17. Miren qué interesante esa historia de cómo es que Jesús quiere sanar al que está quebrantado de corazón y vendar sus heridas. En Lucas capítulo 7 es la historia de una mujer que va a enterrar a su hijo, va a la sepultura. Están llorando por él junto a todos a sus amigos, vecinos y aquellos que les pagaban también, porque le pagaban a 2 o 3 para que lloraran, hicieran llanto, ¿verdad? Y todo el mundo se diera cuenta de lo que había pasado. Y dice allí, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto. Ahora dice, ¿quién es el difunto? Hijo único de su madre. ¿Estaba esa mujer con dolor en su corazón? Que sigue. Hijo único. ¿Y cuán importante era el hijo único en aquel tiempo? Era todo. Era el que traía el sustento a la familia, el heredero, aquel que cuidaba a mami y a papi, aquel que en este caso, que mami está allí sola, era aquel que iba a hacer provisión y iba a traer una familia para seguir cuidando de ella y la familia seguir creciendo. Y de alguna forma u otra traer el ingreso necesario para que ella no le faltara nada. Porque en algunas ocasiones, si mal nos recordamos el cuento o la historia, debo decir, de la viuda, en el caso de Eliseo, aquel esposo lo había dejado en deuda. ¿Se acuerdan de la historia? Que por eso fue que tuvo que llenar todas esas tinajas de aceite. Y después que terminó, que fue el profeta le dijo, ella le dijo al profeta, perdón, ¿qué debo hacer ahora? Y pues véndelo todo. Y lo que te sobre, lo utilizas para tu sustento. Y eso fue lo que ella hizo. Pero esta mujer no tenía nada.
lo único que tenía era a su hijo. Y sigue diciendo el versículo. Ella era viuda, por ende que hace más claro de que lo único que tenía era su hijo. Y dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Pero ¿de qué manera la gente podía consolar a esa señora, a esa viuda? Acompañarla, llorar con ella. Pero el problema se resolvía con lo que ellos hacían. No estaba resuelto el problema. Jesús era el único que podía traer una solución. Y mire qué interesante. 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Qué interesante es Cristo Jesús. Reconociendo el dolor que ella está viviendo, le dice, no llores. ¿Cómo es posible eso? Si yo tengo un dolor fuerte en mi corazón, ¿cómo es que Jesús me dice, no llores? Oh, porque al igual que Marta, Él le está recordando que sí existe la resurrección. Marta dijo, en el día postrero yo sé que mi hermano se levantará. Lo creía por fe. Y esta mujer también pensaba en ese día postrero. Pero Jesús estaba hablando del presente. Escuche bien. Acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús le está hablando a un muerto. ¿Cómo es que yo le puedo hablar a un muerto? Claro, yo no soy el creador. Por más que yo hable, el muerto nunca me va a escuchar. Pero el creador sí tiene la potestad para hablar y aquel a quien le habla responde, aunque esté muerto. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:13 y 1 Corintios 15:51, ¿verdad? Pablo dice en Tesalonicenses que los muertos escucharán la trompeta y se levantarán. Aquellos que murieron en Cristo y aquellos que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y Pablo también menciona en 1 Corintios 15:51 que en un abrir será de ojos, todos seremos transformados. Y ahora dice, y los que llevaban el féretro se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y fíjense en qué maravilloso versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Escuchó o no escuchó el joven? Esa voz tuvo que retumbar en su corazón, porque era la voz del Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, nos dice el apóstol. Llamó a este joven y le dijo, levántate. Y él se incorporó, el que había muerto. ¿Y qué hace después que se incorporó? Comenzó a hablar. Mami, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué toda esta gente está con nosotros? Porque él no sabe qué es lo que pasó. ¿Cierto o no? Él está durmiendo para efecto. Y se levantó del sueño. Y se pone a hablar. ¿Y él qué hace Jesús? Se lo entregó a su madre. Y qué detalle hermoso de Jesús. Tu Salvador, mi Salvador. Él atiende, Él venda, Él sana. Y eso es precisamente lo que quería hacer con esta mujer. Su hijo ya había fallecido, no podía hacer nada con él más que darle la vida. Pero ella tenía mucho en su contra. Sin embargo, cuando nosotros vamos y vemos lo que pasó allí, cuando analizamos lo que pasó allí, hermano querido, fíjese lo que sucedió. Jesús restauró todos los corazones quebrantados. ¿Cuántos restauró? Todos. Tío, tía, abuelo, abuela, si era que estaban allí, el dolor se fue. Porque ahora estaba Él parado frente a todos ellos. Y ese fúnebre, esa cometida fúnebre ya no era una marcha de dolor ni de sufrimiento, se había convertido ahora en una marcha de gozo, de felicidad, de encuentro.
Eso fue lo que hizo Jesús para que ellos sanaran en su quebrantado corazón, para que no tuvieran que seguir pensando en lo que había pasado. Ahora estaban pensando en lo que pasó, que fue que Jesús levantó a este joven. Y la vida de esa viuda, ¿cómo fue de ahí en adelante? Óigame, fue diferente. Vio un milagro frente a sus ojos de su hijo morir. Ella vio a muchas personas morir y no se habían levantado. Pero ahora Dios levanta a su hijo. ¿Cuánta compasión tenía Jesús por ella para poder hacer ese milagro? ¿Y sabes qué? Es la misma compasión que Él quiere tener por ti. Tu corazón puede estar herido, puedes estar sufriendo, puedes estar quebrantado, pero Jesús quiere que tu marcha fúnebre se convierta en una marcha de gozo y una marcha de victoria. Porque eso es lo más que Él sabe hacer. Jesús sanó a ese sufrimiento de la viuda y también quiere sanar nuestros corazones. Hermano, hay nueva esperanza en Cristo Jesús. Amigo que me escucha. Cuando permitimos que Jesús lleve nuestras pesadas cargas, Él no solo sana nuestras heridas, nos da una nueva esperanza. Nos da una esperanza viva, como le dio a esta mujer. Y es la misma que Él quiere darte hoy. No tienes que esperar hasta mañana, no tienes que hacer ningún proceso especial. Es simplemente ir a Jesús. Y déjame decirte que quizás te has dado cuenta que Jesús ha llegado a tu encuentro también en varias ocasiones, pero no te has dado cuenta de ese encuentro y quizás te has alejado porque temes al encuentro. Pero yo quiero decirte que no temas, porque la intención de Cristo Jesús es sanar tu corazón y vendar tus heridas. Miren el caso de Job. Job fue un hombre que perdió todo. ¿Cuánto perdió Job? Todo. Todo. Perdió sus hijos. Perdió todo lo que tenía. ¿Tendría Job un corazón quebrantado? Siempre hablamos de Job el valiente. Job aquel que era un hombre de fe, que creyó en Dios, pero Job sufrió también. Y cuando usted va al libro de Job, usted encuentra que cada vez que a uno le trae un mensaje, ¿qué pasa con el otro? Viene llegando el otro, no muy bien está uno terminando cuando el otro venía. Y le decía, pues mira, nosotros estábamos allá con los camellos. Y su mujer, que tenía un corazón quebrantado por haber perdido a sus hijos, le dice, porque escuche bien, a veces podemos hablar sin pensar. Tenga cuidado usted. Porque ella le dijo, maldice a Dios y muérete. En su dolor, se enojó con Dios. Es lo que yo puedo aprender. Pero Job, a pesar de lo que le pasó, él decide seguir confiando. Porque todo lo que él tenía, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Quién le dio sus hijos? Dios. Muchas mujeres fueron estériles en sus tiempos. Pero su esposa tuvo 10. Un batallón. ¿Cuántos nietos uno puede tener con 10 hijos? Si cada uno de sus hijos tenía 10 hijos, ¿cuántos nietos entonces tenía? 100. Eso está fenomenal. Ese día de Acción de Gracias tenía que estar el brother, ¿verdad? Un super banquete. Así que cada vez que ellos hacían un banquete con toda la familia ahí, eso era un banquete de verdad. Pero él decide confiar en Dios. Y es la misma petición que Dios te hace hoy. Tu sufrimiento, sí, duele. Tu dolor, tu corazón quebrantado, duele. Pero Dios puede sanarte. Dios puede vendarte. A tal magnitud que no recordarás el pasado como lo más doloroso, sino que recordarás la sanidad que Dios trajo a tu vida. Eso es una realidad.
Para Job así lo fue. Y mire lo que dice en el versículo 5 del capítulo 42. ¿Qué dice allí? He oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Eso es precioso porque está diciendo, Señor, valió la pena confiar en ti. Yo por fe creí en ti, seguí hacia adelante confiando en ti, a pesar de que lo que dijeran mis amigos, lo que me dijo mi esposa, pero yo no perdí mi fe en ti y tú me has recompensado. Miren la manera en que Dios trae sanidad a un corazón quebrantado. Cuando usted va a la Biblia, Job dice allí en los últimos capítulos que Dios le devolvió todo y más y más. Y así obra Dios con nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo vemos así. Pero si usted mira la bendición que Dios trae para sanar su corazón, es más grande que el dolor que usted tenía. Porque eso es lo que sabe hacer Jesús. Y por eso Él quiere en esta noche que usted también pueda vivir la experiencia de tener un corazón sano. Y un corazón que tenga vendas en todo tiempo. Miren qué interesante aquí. En Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, cuando se profetizó al ministerio de Jesús, dijo como quien vendría a sanar y vendar las heridas. Dice, quebrantados de corazón. Vamos allí un minutito para mirar ese versículo. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová. ¿Dónde fue que dijo esto Jesús? En la sinagoga. Cuando comenzó su ministerio, que tan pronto dijo eso, hermano, lo querían apedrear, sacarlo y tirarlo por un risco. Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Y ahora qué dice? A vendar a los quebrantados de corazón. Y por eso es que yo les recalqué que Jesús hizo eso en su ministerio. Y nunca lo dejó de hacer. Aún en el Calvario, aquel ladrón que tenía su corazón hecho pedazos, porque decía, estoy perdido, no voy para ninguna parte. Pero cuando se dio cuenta que Jesús era el que estaba a su lado, él aprovechó la oportunidad para pedirle a Jesús que le garantizara la oportunidad de la eternidad como él había escuchado. Y Jesús pudo decir las palabras que le estudiamos en Semana Santa. De cierto te digo hoy que estarás conmigo. Fíjense qué interesante, aún Jesús en el dolor. Se supone que él fuera el que sanara su corazón, porque lo tenía quebrantado. Él murió de un corazón quebrantado. Sin embargo, allí en el Calvario no se preocupó por su condición y su situación. Se preocupó para sanar a ese corazón que iba a morir. Y dice allí, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel. Hay un proceso interesante que hacen los japoneses. No sé si usted lo ha escuchado. Se llama kintsugi. El kintsugi es que se rompe, por ejemplo, esa vasija que usted ve ahí, preciosa, pero no está vacía. Esa vasija, y eso fue una tradición que pasó en un momento dado con un emperador japonés, un líder de guerra de los japoneses, que envió algo y cuando regresó se lo devolvieron roto. Y él envió que se reparara. Y el que lo reparó en vez de oro, que es lo que utilizan, líquido, lo reparó con plata. Y de ahí se desarrolló la idea de que fuera con oro. Y esa es la vasija preciosa que usted ve ahí. Ellos van uniendo cada pedazo, aquel que los restaura, cada pedazo con oro. Entonces, ¿qué hace eso? Pues le aumenta el valor a la vasija. Porque ahora tiene oro, no está rota, está reparada, pero ¿de qué manera la reparó? Con oro. Y esa se ve bastante grande. Es más grande que la que yo uso para comerme el cereal, ¿saben?
en la mañana. Los cornflakes, como le dicen mucho. Pero fíjense qué interesante este proceso con Jesús. Yo hice una comparación y quiero traérsela a ustedes. Porque Jesús te repara en vez de descartarte, como hacen los japoneses con estas vasijas. Sea un vaso, sea una copa, sea lo que sea. En vez de descartarse, ¿qué hacen ellos? Los reparan. Y el kintsugi es una técnica japonesa de reparación de cerámica rota con laca mezclada con oro, resaltando las grietas en lugar de ocultarlas, que es lo que usted está viendo ahí. En vez de ocultar las grietas, las muestra. Enseña que las cicatrices cuentan una historia y que la imperfección puede ser más hermosa. Porque yo estar roto, puede pensar mucha gente que no sirvo para nada. Pero Cristo Jesús no te mira así. En su mensaje y ministerio, Jesús no descartó a los heridos y rotos de corazón, sino que los restauró con amor, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores y dando nueva vida a los marginados, como fue el caso de la mujer samaritana. El valor de la herida es bien importante y aquí no se descarta. Una pieza rota se vuelve aún más valiosa después de su restauración, ya que cada grieta dorada la hace única cuando se repara por el japonés. Jesús, después de su crucifixión y resurrección, mostró sus heridas a Tomás como prueba de su amor y sacrificio. Su sufrimiento se convirtió en la fuente de salvación para la humanidad. Gloria a Dios por eso. La tercera es la belleza de redención. En kintsugi, en lugar de esconder las cicatrices, las convierte en arte. Y Jesús no solo restaura, sino que transforma vidas, convirtiéndolo el pecado, el dolor y sufrimiento en testimonio de gracia y esperanza. Por eso escuchamos a muchas personas hablar de lo que Jesús hizo por ellos, porque eso es lo que Él puede hacer. Y por último, es un proceso, y yo quiero que usted recuerde este proceso, que requiere dos cosas importantes: paciencia y amor. Tenemos que ser pacientes con Dios. Pero el japonés, en la reparación, él sabe que no es instantánea y requiere cuidado y precisión. Él no terminó eso en un día, ¿saben? No, eso va pieza por pieza, asegurándose que las montó como debe ser y que aguanten el peso según vaya. Y Jesús, en la sanación espiritual y emocional, también es un proceso de tiempo y fe. Él ha prometido restaurarte, Él ha prometido sanarte, Él ha prometido vendarte, pero debemos ser pacientes. Y hoy Dios te hace un llamado. Hace un llamado. Si el hermano puede poner el himno, tema bajito. Hace un llamado porque la vida es dura. Nuestra vida como seres humanos en esta tierra es dura. Y lo único que podemos hacer es depender de Jesucristo. Porque como vimos el sábado, Él lleva nuestras cargas. Él es aquel que conoce todas las cosas. Y aunque muchas veces se pone pesada nuestro dolor y nuestro sufrimiento, pero no necesariamente debemos continuar así como nos encontramos. Jesús invita a entregarle a Él tu dolor, tu corazón quebrantado. Porque Él promete darte descanso. Él promete sanarte. Él promete que al salir del proceso será más bello que cuando llegaste a sus manos. Y esa es la invitación que Él quiere hacerte hoy.
que tú puedas en sus manos salir más bello, más hermoso, más edificado, más fuerte, tanto espiritual, emocional como físicamente. Él es nuestro creador. Conoce tu vida de principio a fin, conoce todos los procesos por los cuales tú has pasado y pasas. Pero solo necesitas que vengas a Él, porque Él quiere, de alguna forma u otra, hacer algo especial. Y lo que Él quiere hacer, si me puedes pasar a la última vista, por favor. Lo que Él quiere hacer es reparar tu corazón quebrantado. Y yo quiero orar por ti en esta hora, tanto los que están por las redes como los que están aquí presentes. Está bueno ya de seguir caminando con corazón quebrantado. Está bueno ya de que sigamos llorando y perdiendo las noches por lo que nos ha pasado. Tenemos al médico por excelencia, al divino médico, que está dispuesto a hacernos una operación de corazón abierto y transformar nuestros corazones, sanarlos y convertirlos si es necesario, porque a veces hay que hacer un trasplante de corazón también. Porque el que tenemos no tiene remedio. ¿Y qué Él hace? Nos pone un corazón de carne. ¿Quieres tú permitirle a Jesús obrar en ti, en tu corazón, traer la sanidad, vendar tus heridas? Gloria a Dios por eso. Yo te invito a estar en pie para concluir en esta oración. Yo voy a hacer una oración especial también, porque quisiera orar por aquellos que no están aquí. Por alguna razón, en tu corazón hay alguien que te tiene en el pensamiento ahora. Un hijo, un familiar, un esposo, una esposa, que conoces que necesita lo que ha dicho y lo que dice esta semana, un nuevo comienzo. Y yo te invito a pasar aquí al frente para orar por esa persona que necesita ese nuevo comienzo. No importa dónde esté, pero si en tu corazón tú tienes su nombre, ya Jesús tiene ese nombre registrado. Su Santo Espíritu ya lo tomó y ya sus ángeles tienen la orden de hacer todo lo posible para que ese ser tan especial para ti, también Jesús, pueda vendar sus heridas y sanar su corazón. ¿Hay alguien que quisiera pasar al frente para presentar a ese ser querido, a ese amigo, a ese familiar? Y déjame decirte otra cosa que no le he dicho, pero una de las cosas más poderosas, amén, para tener un corazón sano, es el bautismo también. El bautismo le deja saber a Jesús, yo estoy claro de que el único que me puede sanar, eres tú. Y yo no sé si hay alguien en esta noche que no ha tomado esa decisión. Muy bien, hoy puede ser la decisión de sanar. No solamente esta noche, sino de una vez para siempre. Hay alguien que por alguna razón quisiera tomar esa decisión o no la ha tomado y quisiera tomar la oportunidad de acercarse al pastor Aquino y decirle, pastor, yo quisiera que Jesús me sane mi corazón quebrantado, porque yo quiero unirme a Él. Y es lo más grande que tú podrás hacer. Aquí los hermanos ya lo han hecho, pero hoy están confirmando lo que han hecho y quieren asegurarse de que otros también puedan tener ese corazón quebrantado, sanado por la gracia de Dios. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias por la intención y la acción de sanar nuestro corazón quebrantado. Gracias porque no quieres solamente sanarlo, sino vendar nuestras heridas y hacer un proceso que demostrará que aunque tenemos heridas, hemos sido bendecidos y restaurados. Señor, y así cada hermano se ha puesto en pie porque te da las gracias y quiere suplicarte que aquel dolor que tienen en su corazón, aquello que no les ayuda a seguir hacia adelante, tú lo tomes y puedas traer un corazón nuevo para ellos, Señor. Que en esta noche pueda ser una noche diferente, donde la paz abunde en sus corazones, porque tú eres aquel que puede traer la paz, porque tú eres aquel cuando sanas al corazón herido, trae tantos beneficios. Señor, permite que sea una realidad para cada uno de ellos en esta noche.
Otros han pasado porque quieren presentar a ese ser querido, a ese familiar, a ese hermano, a ese amigo, que aunque a la distancia necesita un nuevo comienzo. Oh Padre, los ponemos ante ti. Y gracias porque sabemos que estarás dando y estás dando las órdenes para que esos corazones sean receptivos a tu palabra y pueda ya tu espíritu estar acercándose a ellos para recordarles que tú les amas y que tú eres lo que ellos necesitan para cambiar su rumbo. Señor, tómalos como enteramente tuyo, donde quiera que estén, sean hijos, nietos, sobrinos, hermanos, esposo, esposa, familiar, familia inmediata, que tú puedas obrar, Padre eterno. Y esta semana se puedan ver milagros suceder en sus vidas. Especialmente los hermanos que están aquí. Han hecho un sacrificio para estar aquí. A pesar del día que han tenido, han decidido buscarte primeramente. Y la bendición que tú has prometido es que lo demás vendrá por añadidura. Trae así para ellos en abundancia, Padre eterno. Acompáñanos al salir y aquellos amigos que nos están escuchando también puedan encontrar la sanidad y las vendas que tú has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.